Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con este fascinante libro, La vida empezó en América, un encuentro con los extraterrestres, escrito por Bitconovi. Es una obra intrigante en el que el autor explora la fascinante idea que la vida humana tiene sus orígenes en América, gracias a la intervención de estos seres. Esta información eres libre de creer o no creer. ¡Hey! Acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. El primer lugar que poblamos en la Tierra fue Puno, porque en el lago Titicaca todavía existía la humedad que había traído de Apu. Luego desde Puno los apunianos iban poblando toda la tierra erigiendo las esculturas de Urus, Astel y otros apunianos que colaboraron en la población terrestre. En la superficie de las esculturas grabaron signos y señales que dejaron como ayuda y explicación para los que se quedaban a vivir en este lugar. En realidad, esos monumentos, como los llaman ustedes, y otras obras que los apunianos han dejado por todas partes de la tierra, eran como una enciclopedia de la enseñanza para los que poblaban la tierra. En aquellos escritos había todo lo que era necesario para la vida terrestre, como por ejemplo, cuándo cambiaban las estaciones del año, cuándo hay que sembrar, cosechar, cuándo los animales se reproducen, cómo se trata a las hembras cuando están preñadas, cómo cultivar la tierra, cómo curarse de las enfermedades, cómo defenderse de la negatividad de los rayos solares, qué diferencia hay entre la vida en el planeta Apu y en la Tierra, siendo Apu alumbrado por los iones positivos y la Tierra por los rayos solares, y cuándo llegaban visitas de los apunianos. Aquellas estatuas y escritos eran los guías y consejeros que ayudaban a los apunianos que se quedaban a vivir en la tierra para siempre y que se guiarían por las instrucciones escritas sobre estatuas para saber cómo defenderse de la negatividad que los rayos solares producen y cuál origina mucho daño a la mente de los seres en la tierra. Así pues, amigos, este es un lugar muy interesante y todavía el lago Titicaca en sus aguas tiene animales que, según los científicos, no existen en ningún otro lugar de la Tierra, porque la vida empezó en Puno, hoy América. Amigo Noy, hace algunos minutos usted mencionó el diluvio. ¿Podría contarnos algo sobre él?, preguntó Carlos. Amigo Carlos, el diluvio fue una catástrofe que originó para los apunianos una preocupación y trabajo de máxima exigencia. Los terrícolas ya estaban activando parte de su mente que el sol les había neutralizado durante el tiempo que vivían en la tierra y que solo les había desarrollado las dos secciones que originan el gusto y el egoísmo. Y así solo pensaban en sí mismos, y que hasta ahora les dificulta la auténtica prosperidad de la vida terrestre. Los hombres se dedicaban a hacer descubrimientos químicos para utilizarlos como armamento en sus guerras que hacían unos contra otros, y eran frecuentemente en el espacio las explosiones de pruebas. En aquella época la Vía Láctea, como la Tierra, pasaban por una zona del universo repleta de nubes, humedad y llovizna continua. En el principio la superficie terrestre empezó a reponer la vida normal, con la humedad que le había faltado durante largo tiempo, y aquella zona del espacio resultaba muy positiva para la Tierra. Un día, los científicos terrestres que empezaban a fabricar armas químicas hicieron una cantidad de explosiones en el espacio, y eso originó una tormentosa lluvia que inundó la Tierra, cubriendo con agua toda su superficie, lo cual destruyó la vida sin dejar ni un solo lugar descubierto donde se pudiera hallar refugio. El apuniano Yavet y yo avisamos a los apunianos lo que estaba sucediendo en la Tierra y pusimos en alerta a toda la técnica de Apu para socorrer a los terrícolas. Por la regularidad atmosférica del universo, la ayuda tardó bastante en llegar a la Tierra, pero cuando llegó nos pusimos en acción. Por medio de desintegración e integración,
traje un elevado número de lanchas y una cantidad de apunianos, y nos pusimos a recoger a las personas que encontrábamos en los picos de las montañas, pegados a las piedras o a los árboles, en lugares donde el agua todavía no había cubierto por completo la superficie, explicó Noy, mientras Carlos, Manuel, Fernando y Estel miraban la pantalla del tiempo que estaba proyectando las escenas tal como habían sucedido y que nos ocasionaban mucha sorpresa. Así pues, amigos, llenábamos las arcas con las personas y animales, prosiguió Noy, y los dejábamos en los lugares donde sabíamos que el agua no volvería a cubrir la superficie. Les construimos casitas por medio de integración con los iones positivos y de la misma manera abastecíamos de alimentos a las personas y animales y los dejábamos protegidos por los iones positivos. La Biblia dice que tú solo has llevado en el arca a tus familiares y no otra gente, le habló Carlos, explicando que había leído esto en un texto sagrado. Amigo Carlos, hay miles de ediciones de las Biblias. Cada una tiene contenido venerable, pero siempre faltarán algunos detalles de tantos que sucedieron en épocas diferentes y sin que nadie los anotara en los escritos. Yo les estoy contando lo que he vivido, tal como fue en aquella época y como lo están viendo en la pantalla. Cuando pasaron 50 días de la lluvia, yo había ya recibido de Apu una gran cantidad de barcos y bastantes apunianos que vinieron con Yavet. Todos nos pusimos en apuro para salvar a nuestros hermanos terrícolas y llevarlos a los lugares secos y seguros con sus casas y comida. Mi primera operación fue embarcar unas familias del lugar donde me encontraba y luego una gran cantidad de animales y personas de los lugares de lo que hoy es Europa y los llevé a los sitios que hoy son Israel, Egipto y Sinaí. Allá los acomodé con casas, viviendas y alimentos para personas y animales. En aquella parte de la tierra el peligro estaba terminado porque los apunianos habían intervenido con sus poderes en el espacio y la lluvia empezó a disminuir. Luego recogí cantidades de familiares de mis amigos que estábamos trabajando juntos, pero que estaban viviendo en la tierra hacía cientos de años, y los llevé para dejarlos en un lugar bastante positivo y seguro. Llevé a todas esas personas, según les está mostrando la pantalla del tiempo, al lugar Titka o, según su idioma, Titicaca, y los dejé con el apuniano Urus, para que los ayudara en lo que ellos solos no podían hacer. Urus creó grandes y fuertes cantidades de totora y con ellas cubrió parte de la superficie del lago Titicaca, y así construyó unas islas flotantes, porque las alturas de las montañas alrededor del lago Titicaca se componían de dura piedra, donde no se podía construir viviendas. Urus positivó las totoras y las islas con los iones positivos, y allí los ocupantes podían sembrar y cosechar como en las pampas del campo, porque así tenían huertas, casas para ellos y animales, y un lugar positivo para vivir sin tener derrumbes ni avalanchas. Así Urus ayudó a ese pueblo a establecerse sobre el agua. Su nombre Urus en idioma apuniano significa producto divino, milagroso, natural. Por eso el pueblo que está viviendo en las islas de Totora sobre el lago Titicaca adoptó llamarse Urus, y así se pobló de Urus el lago Titicaca. Carlos, Fernando y Manuel se habían concentrado mirando la pantalla del tiempo, que estaba proyectando cómo Noy, Yavet, Astel y Urus descargaban personas y animales en Sinaí, Judea, Palestina, Titka, y cómo hacían aparecer las esteras, casas y alimentos para personas y animales con solo mover sus manos. Todo aparecía desde el espacio y las islas se mostraban construidas y cubiertas con tierra, hierbas, plantas y huertas para sembrar. Luego poblamos Tiahuanaco. En aquel lugar, los pobladores y apunianos hicieron grandes estatuas y pirámides de piedras, sobre los cuales se encuentran dibujos de personas apunianas y otros diseños y croquis que a la vez son una clase de escrituras que dan la solución a todos los problemas que pudieran surgir.
Así pues, amigos, dijo Noé con énfasis, están viendo en la pantalla uno de mis trabajos durante el diluvio, cuando hice poblar el lago Titicaca, Tiahuanaco y otros lugares a sus alrededores. Los poblé con la mayor parte de gente que descendían de aquellas regiones y que había vivido en ellas antes de que Apu explosionara, y que ahora en la tierra tienen el nombre de Urus, y desde allí han poblado la mayor parte de la tierra después del diluvio, dijo Noé, con un tono que expresaba sentimiento fraternal. La explicación del extranjero nos aseguraba que la vida de los seres de Apu había nacido en el lago Titca o Titicaca, y que los Urus son hijos de este lugar. Vinieron a la tierra para ayudar a los terrícolas del diluvio y que se quedaron en la región del lago Titicaca, donde habían nacido cuando era superficie de Apu, de donde habían poblado después del diluvio la mayor parte de la tierra. La pantalla de tiempo llegaba al fin con la proyección de lo que Noé explicaba, y mientras tanto Carlos, Fernando y Manuel trataban de descubrir la realidad de aquella explicación desconocida, de la cual no habían leído ni escuchado hasta entonces, y les pareció una forma de hipnotismo que querían imponernos algunos charlatanes, venidos quién sabe de dónde y por qué. Mas, para mi sorpresa, Carlos y Manuel empezaron a dar algo de crédito a toda aquella explicación. «No lo olvidaré», gritó Carlos parándose y extendiendo su mano a Noé. Manuel hizo lo mismo, pero Fernando y yo nos quedamos observando un monolito que parecía representaba a una persona de raza desconocida y con varios dibujos esculpidos en su superficie. Es nuestro trabajo que representa a los apunianos. Lo hemos hecho, como lo dije antes, en todas partes de la tierra y en formas diferentes. Los hay como personas, animales, barcos, naves de formas diferentes y muchas otras cosas. Pero está construido para que sirva como enseñanza particular para los demás, me dijo Noé sonriendo. Gracias, amigo Noé, por explicarnos todo eso, dijo Manuel extendiendo la mano. Ahora sé que la vida de Apu ha nacido en un lugar que hoy pertenece a América del Sur, al que luego los apunianos trajeron a los Urus, y que ellos han poblado de allí una gran parte de la tierra, y que siguen viviendo sobre las islas flotantes construidas por ellos en el lago Titicaca, cultivando huertas sobre el agua, porque sus antepasados aprendieron eso contigo, exclamó Manuel alegremente. Es difícil para los terrícolas creer todo esto, Manuel, pero la realidad es esta. Los Urus son mi familia y aprendieron conmigo a vivir sobre el agua durante la época del diluvio. Por eso les dije que el Perú es una región de la tierra para nosotros los apunianos llena de recuerdos. Hay en el Perú tantas obras y lugares que deseamos visitar, en la costa, sierra y selva, cuando estamos en la tierra. Subrayó Noé poniéndose pensativo. O sea que los otros países de la tierra no son interesantes para ustedes, preguntó Carlos seriamente. Sí, amigo Carlos, cada país en la tierra tiene obras de nosotros que hemos hecho para enseñar a los apunianos que han quedado a vivir en la tierra. Pero el Perú es la única parte de la tierra que tiene el lugar donde empezó la vida en Apu. Todas las obras arqueológicas, esculturas, monolitos, estatuas y escrituras sobre piedra que todavía se encuentran en la tierra tienen signos iguales a los que se encuentran en el Perú, porque están hechos por nosotros. Entre esos trabajos esculturales hay obras que las hemos hecho cuando la tierra era Apu, antes que el sol hiciera explosionar aquella parte de Apu cuando salió de sus entrañas. Pero la mayor parte de trabajos de los apunianos en la Tierra fueron hechos en las épocas en que hemos poblado este planeta y también durante la catástrofe que ocasionó el diluvio. Los terrestres son parte de nosotros, por eso siempre los estamos visitando para ayudarlos a que se protejan de las negatividades que los rayos solares están esparciendo sobre su sistema planetario.
y positivarlas para que rechacen el egoísmo y lo reemplacen por el altruismo y se unan en el trabajo y el estudio por el bien de los demás. Una vez, cuando estaba en Argentina trabajando donde un agricultor como obrero, con el propósito de enseñarle indirectamente qué se debía hacer para que el grano de trigo fuese más grande de lo que era en aquel entonces, y mientras descansábamos un día, este me dijo: «¿Sabes, Noy? Sinceramente no sé quién eres ni de dónde has venido, pero he meditado sobre nuestra conversación de ayer, cuando me dijiste que cada ser es una inteligencia diferente y que si todos los terrestres unieran fraternalmente lo positivo que cada uno posee en su mente, lograríamos a que la Tierra llegue a ser un planeta cuyos pobladores ocuparían un lugar entre los más inteligentes y positivos que pueblan los planetas y galaxias del universo. Sabemos que 2 personas saben más que una y 10.000 más que 2, pero nuestro egoísmo y gusto siempre impiden que unamos fraternalmente nuestra positividad mental para trabajar, estudiar y proteger nuestras vidas juntos, así como tú dices que viven los aponianos», me dijo apenado. «¿Tú has estado también en Argentina, no?», preguntó Carlos sorprendido. «Sí, Carlos. Llegué a Argentina ya por el año 1785. En aquel entonces, la hoy nación argentina estaba habitada por varios pueblos, entre los cuales estaban los fueguinos, puelches, tehuelches o patagones, araucanos, chanas, queranjes, huarpes y hueles, entre otros, y cada uno pretendía ser una nación separada. Aquella desunión solo favorecía a los ocupantes que los gobernaban, por eso pueblos desunidos perdían su progreso. Unos años después me separé del agricultor y me convertí en un menor de edad. Enseguida me matriculé en el Colegio San Carlos, para así intentar positivar a los jóvenes y guiarlos para que influyeran en la unión de los pueblos de Argentina y se unieran para formar una sola nación de fuerza y energía positiva, porque la unión es la más positiva regla del universo. Allí conocí a un joven llamado Bernardino Rivadavia, que estudiaba en la misma clase conmigo. Le gustaba mucho la historia de los sabios de Grecia y otras naciones fundadoras de la civilización moderna. Yo le dije que había leído muchos libros sobre la historia mundial y le explicaba todo lo que le interesaba saber sobre Egipto, Grecia antigua, Roma y otras civilizaciones que le importaban. En aquella época, un sinnúmero de peligros destructivos amenazaban a las tribus que vivían independientes en Argentina, y era mi deber intentar neutralizar todo lo negativo de egoístas y guerreros que estaban utilizando como armas para destruir a los demás y con eso favorecerse a sí mismos. Bernardino Rivadavia y yo nos hicimos buenos amigos y eso me favorecía para positivarlo con los iones positivos y así darle algunos poderes mentales que él solo podía utilizar porque la vida en Argentina estaba muy desordenada. Cuando Rivadavia y yo cursamos los estudios finales, los ingleses lanzaron su primera invasión a Buenos Aires. El gobernador español Linares, que en aquel tiempo gobernaba Buenos Aires, rechazó la invasión y temiendo que el hecho se repitiera, organizó grupos de milicias de ciudades argentinas, en las cuales ingresó Rivadavia con el grado de teniente en el batallón de gallegos. Y yo me inscribí como mensajero en la misma oficina donde él era jefe, con la intención de positivarlo, para que se empeñara en orientar a los habitantes de todas las tribus, para que se unieran fraternalmente y así formasen una sola nación, en la cual vivirían positivamente dedicándose al estudio y trabajo emanados con la energía positiva, sagrado producto de la unión, amistad y paz. Algunos años después, ese trabajo dio por resultado la unión de los pueblos y se formó la ejemplar República Argentina de hoy. Terminó hoy alegremente, mientras en la pantalla de tiempo desfilaban cantidades de hechos alegres, tristes, difíciles y felices,
que han sucedido hasta que se logró un fin tan positivo. ¿Cómo y de dónde conseguiste el material para construir las islas flotantes sobre el lago Titicaca, sobre las cuales edificaron casas, granjas, huertas y pampas, cuando todo en la tierra estaba destruido por el diluvio?, preguntó Fernando con curiosidad. Todo lo que se necesitaba lo traía de Apu por medio de la desintegración e integración. Los barcos, totoras, maderas, animales y otras cosas las desintegraban los apunianos en Apu en minios e iones positivos. Unas horas después, los iones positivos ya nos traían todo a la Tierra y lo integraban en perfecta condición para trabajar, respondió Noy con seriedad. ¿Tanto trabajo ha hecho usted por los demás, amigo Noy? ¿Y Astel en qué se ocupaba?, preguntó Carlos sonriendo. Él mismo les va a contar algo de sus experiencias que tuvo durante la época del diluvio, respondió Noy sonriendo. ¿Cuántos años de vida tiene usted, amigo Noy?, preguntó Fernando, mientras volteaba una hoja de su cuaderno de apuntes. Yo tengo años de vida que con la escritura de las enseñanzas terrestres se podría escribir el número 2 más 300 ceros a la derecha de años terrestres, respondió Noy. ¿Cuántos años tenías tú, Noy, cuando estabas ayudando a los terrestres durante el diluvio?, continuó preguntando Fernando. No lo olvidaré, Fernando, tu pregunta es muy positiva, porque así podemos determinar cuántos años han pasado desde que hubo el diluvio. En aquel entonces, cuando estaba luchando para salvar a nuestros hermanos terrícolas, yo tenía el número 2 más 40 ceros a la derecha de años terrestres. Eso puede tomarse como el número de los años terrestres que han pasado desde que el diluvio inundó a la tierra hasta ahora, afirmó Noy con seguridad. Así pues, amigos, mi vida ha sido muy difícil, pero a la vez positiva, porque ayudar a los demás es lo más sagrado, y yo lo estuve haciendo hasta que se recuperó la vida terrestre desde el diluvio. Capítulo 5. Astel. En aquel instante la pantalla mostró los alrededores de la ciudad de Lima. Se detuvo unos instantes y enfocó al pueblito de Santa Clara y la avenida Estrella. Casi al final de la calle, cerca del Cerro Santa Elena, resaltaba un huerto de regular extensión, sembrado con césped, cercado con un alto muro de ladrillos. Sobre la parte de la pared que daba a la calle y cerca de la puerta de entrada colgaba un gran cartel, y sobre él estaban escritas con letras grandes las palabras Recreo Trébol. Frente a la puerta, que permanecía cerrada, se veían 3 niños que parecían tener entre 6 y 10 años de edad, parados, manteniendo en sus manos platos y otros recipientes que, por estar todos vacíos, se podía asegurar que esperaba recibir algo. Cuando la puerta se abriera, Astel dijo: lo que ahora estamos viendo es un pueblito que está cerca de Lima. Se llama Santa Clara. El año pasado estuve en Argentina y cuando regresé a Chile conocí a un arqueólogo francés de nombre Michel. Le dije que me gustaba la arqueología y que por eso había viajado a Argentina y que pensaba visitar Chile, Perú, Colombia y México, con la intención de visitar las obras antiguas hechas por nuestros antepasados y que existen en estos países. Nos hicimos amigos y acordamos hacer juntos aquel viaje de estudios. Michel era un hombre muy positivo y se dedicaba a estudiar la sabiduría de los antepasados para descubrir lo desconocido. Por eso decidí ayudarlo. Durante nuestra estadía en Chile fuimos a ver las islas de Pascua y otros lugares arqueológicos que existen en aquel país. Cuando entramos al Perú, empezamos a visitar los restos de trabajos antiguos alrededor de Puno, lago Titicaca, también las 4 fortalezas hechas por los antiguos peruanos, junto con los apunianos que construyeron después del diluvio y que se encuentran entre Puno y Cusco, aún no frecuentadas por las personas de ahora. Proseguí enseñando a Michel las obras antiguas aún desconocidas, y cuando llegamos a Cusco, nos ocupamos de visitar los lugares arqueológicos que se encuentran por los alrededores de la ciudad,
y que contienen mucha sabiduría de los ingenieros que los trabajaron. La primera fortaleza antigua que fuimos a ver fue Sacsayhuamán, luego Ollantaytambo, Chinchero, Machu Picchu, Pisaj y tantos otros que se encuentran en aquella región. En cada lugar que visitamos yo expliqué a Michel las particularidades de cada uno de aquellos restos que los terrestres aún no conocen. Michel se sentía muy satisfecho y todo anotaba en su cuaderno cuando acabamos de visitar todos los restos de los trabajos antiguos por los alrededores del Cusco. Nos dirigimos a Lima y proseguimos con nuestros estudios. El primer lugar arqueológico que visitamos fueron las ruinas de Cajamarquilla, porque aquel lugar contiene obras de los terrícolas y apunianos hechas después del diluvio. Cuando acabamos de observar y examinar las ruinas arqueológicas de Cajamarquilla, nos dirigimos hacia el pueblito de Santa Clara para visitar lugares con trabajos de antepasados que se encuentran en los alrededores del cerro Apurímac. Y cuando llegamos casi al final de la avenida, unas decenas de metros antes de la subida al cerro Santa Elena, vimos un letrero pegado a una pared que anunciaba al Recreo Trébol, que ustedes están viendo en la pantalla. La puerta del recreo estaba abierta y los niños que antes hemos visto en la pantalla estaban esperando que alguien le dijera que entren. «Quiero ver cómo está adentro y tomar algo. Tengo sed», me dijo Michel mirándome. «Vamos, pues, si quieres», respondí y entramos. Adentro, una huerta con césped. Varias personas estaban sentadas alrededor de las mesas comiendo. Frente a la puerta de la habitación que servía de cocina estaba un hombre joven, parado, observando con atención a los que estaban comiendo para atenderlos. A la derecha de la entrada, en el comedor, se encontraba un mostrador, tal como lo están viendo en la pantalla. Tras el mostrador, continuó Astel, estaba sentada una mujer joven, de aspecto agradable, acomodando el talonario de los vales de la venta y poniendo en orden los recibos y facturas. Michel y yo nos sentamos alrededor de la primera mesa, a la entrada del comedor. «¿Qué quieren comprar?», preguntó Michel a uno de los niños que se encontraba parado a su lado. «Nada, señor». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», interrogó Michel sonriendo. «Vengo para recibir mi comida, señor», respondió el niño sorprendido. «A nosotros nadie nos da trabajo. Somos 5 en total. Ese señor que está parado a la puerta de la cocina es el dueño. El dueño se llama José Gubo Gatsevit. Y esa señora que está sentada tras el mostrador es su esposa. Se llama Hélène Bujevich. «¿Y tú cómo te llamas?», preguntó Michel al niño. «Mi nombre es Juan, y él se llama Miguel. Todos somos abandonados. Nuestros padres se fueron a vivir a otro lugar. Nuestras madres se casaron con otros hombres. Unos pasamos las noches bajo los árboles, en los parques, otros en los grifos. José, dueño del restaurante, les hacía señal con la mano para que se acercaran a recibir la comida». Los 3 niños corrieron donde José y se pusieron en fila. Un cocinero trajo las ollas llenas de comida y empezó a repartir a los niños en sus platos. Cuando los niños salieron comiendo, José se acercó a nosotros y preguntó sonriente: «¿Qué desean comer, señores, para que les atienda?». Michel extendió su mano y con gesto de reconocimiento dijo: «Acabamos de ver que usted, amigo, está haciendo el bien por los demás. Le agradecemos sinceramente y lo felicitamos por ser tan humanista, porque hacer bien a los demás seres es la obra sagrada, y el que la realiza merece el sublime reconocimiento de Dios y de las personas», respondió José sonriendo. «Hacer el bien a los demás es cumplir con el mandamiento sagrado, y eso debemos hacer todos», dijo él en voz alta. Fernando y Carlos hacían las anotaciones en sus cuadernos. Yo permanecía en silencio, satisfecho por ver que en la sociedad terrestre existen personas a las que les agrada ayudar a los demás. «Qué buenas personas son ese matrimonio. Cuando vaya a Lima los visitaré», exclamó Manuel a toda voz. En aquel instante, la pantalla mostró la superficie terrestre cubierta con agua y uno que otro pico de las montañas que todavía sobresalían de los remolinos del agua.
estaban repletos de personas agarrados de árboles, piedras y entre sí uno a otro para no caer en el agua. Lo que veremos en adelante por la pantalla será el diluvio y los detalles de aquella catástrofe, anunció Astel. Luego prosiguió. En aquel entonces, yo había traído de Apu por medio de la desintegración e integración 100.200 lanchas de tamaños diferentes para tratar de salvar a las personas y hacer todo por los demás, según la regla de vida apuniana. Recogíamos personas y animales que encontrábamos con vida, los dejábamos en lugares no cubiertos por el agua y con ellos se quedaban los apunianos para prepararles casas y alimentos que trajimos de Apu. La mayor parte del trabajo lo hice junto con Noi, Urus y Ad, mientras duraba la precipitación de la lluvia. Pero cuando ésta cesó, Noi y Urus se quedaron en Titka, hoy lago Titicaca, situado en la altiplanicie andina de Perú y Bolivia. Yo, con otros apunianos, proseguimos con miles de lanchas hacia el polo norte de la Tierra, porque en esa parte del agua se estaba evaporando con rapidez, y allá quedaba la superficie seca, donde se podía descargar a la gente y establecer la vida de las personas y animales que permanecían flotando en las lanchas hacía ya tiempo. De paso descargué 1.208 personas, entre hombres, mujeres y niños, con todos los animales que llevaban, en un lugar que ahora tiene el nombre de Mogollón y que pertenece a Estados Unidos de Norteamérica. Yo y 5 apunianos nos quedamos para ayudar a aquellas personas en su establecimiento y asegurar que no les faltase nada de lo necesario para la vida terrestre, dijo Astel con énfasis, mientras la pantalla mostraba los pormenores de aquel poblamiento. Luego continuó. Nos preocupábamos para poblarla de nuevo, de la mejor manera posible. Apenas descargamos las lanchas, empezamos a resolver los problemas de la vida de aquella gente, y así cumplir con el sagrado deber de hacer todo por los demás. Primero, trajimos de Apu la cantidad adecuada de casas con todo lo necesario para la vida de las personas y animales. Luego hicimos aparecer los árboles, preparamos la tierra de aquella región para que se volviese fértil e hicimos brotar la hierba. Enseguida, convertimos en vapor el agua que se encontraba emposada en el suelo de los lugares que habíamos poblado, y sembramos la tierra con diferentes clases de sembríos. Así, en pocos días, las nuevas aldeas se encontraban con grupos de gente, con toda clase de animales, con casas amobladas, con alimentos para personas y animales, con las fogatas, y en unas semanas, la vida de aquella población alcanzó una perfección absoluta de la vida, como si no hubiera sucedido ninguna catástrofe en la tierra. Cuando el susto y la alarma que habían soportado aquellas personas fue reemplazado por la tranquilidad, entonces empezaron con la conversación para ponerse de acuerdo qué nombre pondrían a su nueva nación. Aquella multitud de personas se componía de gente de todas partes de la tierra. Por fin se pusieron de acuerdo para bautizar su nueva nación, dándole nombres de los apunianos que los habían traído y acomodado en aquel lugar. Después de un largo diálogo acordaron que una parte de su nueva patria se llamaría Astel y la otra parte Toltec, nombre de otro apuniano que trabajó conmigo para estabilizar aquellas personas en un lugar de la tierra. Aquellos nombres los mantuvieron durante miles de años, pero en una época, debido a la modernización del idioma y por buscar fácil pronunciación, a la región Toltec empezaron a llamarla Toltecas y a la región Astel la llamaron Aztecas. Carlos y Fernando no se preocupaban tanto sobre la historia de los pueblos sudamericanos y solo anotaban en sus cuadernos las escenas del diluvio que estábamos viendo en la pantalla. Manuel estaba muy sorprendido por las rarezas que veía y yo me acordaba que 13 años antes había visto en una pantalla como la que estábamos viendo varios sucesos raros y desconocidos de los tiempos pasados y futuros. Y a pesar que en aquel entonces yo no creía en la realidad de lo que estaba viendo, varios eventos de los que la pantalla había visto ya se habían realizado.
Al instante la pantalla enfocó los lugares de la costa del mar peruano por los alrededores de las ciudades de Pisco, Lea y Paracas. A continuación apareció una avioneta apuniana igual a aquella en cuyo interior estábamos viendo en la pantalla, y aterrizó junto a un alto risco ubicado cerca a la orilla del mar. 4 apunianos salieron del avioncillo, subieron al peñasco y con un aparato parecido a un soplete que cargaban en las manos, soplaban un polvo blanco. Empezaron a dibujar sobre la arena la figura de un candelabro en algo especial. Aquella escena sorprendió a Manuel, porque él había visitado aquella figura de candelabro varias veces. Noy miró a Manuel y con tono amigable le dijo: «Amigo Manuel, esto que estamos viendo en la pantalla sucedió después del diluvio, cuando hicimos las señales en las cuales se leían todos los datos de la Tierra, sus vecinos planetas y lugar de aterrizaje para las aeronaves punianas en la pampa de Nazca. Los hombres que estás viendo que hacen figuras somos Ad, An, As y yo. Ahí estamos dibujando en el suelo una figura distinta de Apu, que la llamamos Ra, y la consideramos símbolo de la vida. Pero ustedes la llaman candelabro. El tallo de la figura representa la vida, y de sus brazos, uno representa la química y el otro el movimiento, factores que nosotros en Apu consideramos la base de la existencia. Los otros brazos representan el trabajo, el estudio, la positividad y los grandes sucesos que han acaecido en la vida apuniana. ¿Han hecho aquellos signos explicativos de aterrizaje para las naves en algún otro lugar de la Tierra, Noy?», preguntó Fernando. «Sí, amigo. Primero lo hicimos en Aztla. El nombre lo dio porque él se quedó para terminarlos en lo que hoy es Nazca, Perú. Este fue el primer campo de aterrizaje que hicimos en la Tierra después del diluvio. El segundo lo ha hecho el apuniano Zen y le dio el nombre de Chitza. Ahora lo llaman Chichén Itzá. Este se encuentra en la nación mexicana. El tercero lo hicimos en Atlántida, hoy hundida. Y el cuarto lo realizaron los apunianos Ad y An en Chou Kou Tien, hoy territorio de la nación china, y muchos otros más auxiliares en diversos lugares de la Tierra que hoy se llaman Asia, África, Europa y América», subrayó Noy con tono amigable, mientras la pantalla terminaba de mostrar un aterrizaje extraterrestre en la pampa de Nazca. De pronto, la pantalla mostró los Andes peruanos con sus pampas, colinas y picos nevados, y enfocó una ciudad con varias iglesias, rodeada por verdes colinas y campos cubiertos con pastos, bosques y sembríos. «Cajamarca», gritó Manuel a toda voz, mostrando ánimo y alegría. «¡Qué bonito lugar!», exclamaron Fernando y Carlos. Esta es la ciudad de Cajamarca en Perú, con sus alrededores compuestos de colinas, pampas, huertas, chacras, establos y baños de aguas termales, llamados baños del Inca, lo que caracteriza al sitio como el lugar más atractivo de los Andes, explicó Astel. Luego prosiguió: «Aquella vez, Michel y yo, después de estar en Lima, nos fuimos a Cajamarca para visitar las muchas obras antiguas que se encuentran por los alrededores de aquella ciudad. Una mañana nos fuimos a ver los baños de Inca. Cuando llegamos cerca de los manantiales de aguas termales, pasamos cerca de un restaurante que tenía un gran letrero hecho de una larga tabla colocada en posición horizontal, donde se leía: Restaurante El Inca. Habíamos caminado varios kilómetros y Michel sentía cansancio. Se detuvo frente a la puerta del restaurante y dijo mirándome: «Vamos a entrar para descansar un rato. ¿Qué dices?» «Estoy de acuerdo, Michel», le respondí sonriente. Entramos y nos sentamos en una mesa ubicada al centro. Era un local bastante amplio y amoblado atractivamente. Tras un largo mostrador se veía un hombre maduro y un muchacho acomodando en una vitrinilla galletas y varias clases de dulces. Por la ancha ventana, tras el mostrador, abrió una puerta que daba a la huerta y llamó con voz enronquecida: «Miguel, ven para seguir con el trabajo». Instantes después,
en la puerta apareció un joven alto y delgado. Se acercó al hombre que lo había llamado y los dos empezaron a sacar de la cocina ollas y cacerolas llenas de arroz cocido, pan hecho migas y granos de trigo. Cuando reunieron una cantidad considerable, sacaron todo a la huerta y vaciaron el contenido de las ollas y cacerolas sobre el césped, a unos 100 metros lejos de las puertas de salida. Al instante, bandadas de aves bajaron de los árboles al césped, donde los hombres habían echado la comida, y empezaron a comer. Mientras tanto, cantidades de palomas silvestres venían de todas partes, hasta que en unos minutos daba la impresión que el césped estaba cubierto con una alfombra de aves. Pero los hombres seguían echando la comida, hasta que ya no podían salir por la puerta sin pisar a las aves. Entonces cerraron la puerta y se sentaron tras el mostrador. «Está usted haciendo bien, señor, en dar comida a las aves en lugar de botarla. Muchas gracias por esta hora tan positiva», habló Michel, dirigiéndose a los que acababan de echar comida a las aves. «¡Hey, amigos! Hacemos una pausa en La vida empezó en América, un encuentro con los extraterrestres, escrito por Bitconovi. Este fascinante libro es una invitación a cuestionar y reflexionar sobre nuestro verdadero origen y las posibles conexiones con seres de otros mundos. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Gracias por estar ahí. Un gran abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.